También está Milton Friedman, ¿no? Y que es considerado el iniciador de lo que a la postre se denominó la Escuela de Chicago, ¿no? Entonces, ellos siguen trabajando, pero siguen trabajando ahora ya con una intención que es muy clara, ¿no? Y que se va también a responder con un momento en el que los poseedores de las grandes fortunas en el mundo eh, perciben un riesgo, ¿no? En los movimientos democráticos que están surgiendo a partir de los años 60, ¿no? Eh, Aquí resulta muy interesante toda la reflexión que hace Noam Chomsky sobre ese momento, eh, en el que él se descubre una serie de documentos que están publicados, eh, uno de los cuales es de una comisión tripartita que se establece con la finalidad de ver cómo se va a resolver este problema, digamos, de la emancipación social que está surgiendo en los años 60 y en donde se habla claramente de lo que ellos denominan un exceso de democracia, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante porque eh, entendemos casi siempre la democracia no en términos cuantitativos, sino cualitativos, ¿no? Bueno, aquí hay una expresión que habla de cantidad, es decir, habla de un exceso de democracia, un poco como diciendo, bueno, está bien que las mujeres tengan derechos, pero no tantos, ¿no? Está bien que las minorías tengan derechos, pero no tantos, ¿no? A partir de esa comisión tripartita, se van generando otra serie de procesos que luego se materializan en una estrategia, ¿no? Que está acompañada no solamente de las reuniones, las conclusiones que se van generando en esta sociedad de Montpellier, que se sigue reuniendo, por cierto, todavía hasta la fecha, ¿no? Sino además en un conjunto de think tanks que surgen como alternativa a las universidades, ¿no? Fíjense qué interesante, porque eso nos conecta con cosas que están pasando hoy. Las universidades son vistas como centros en los cuales la convivencia social, ¿no? Deviene en condiciones para una emancipación ideológica y para el movimiento, para los movimientos sociales. Pues comienza a haber una tendencia hacia la necesidad de privatizar la educación, ¿no? La formación, no voy a hablar, no le voy a llamar educación, le voy a llamar formación, en este caso de cuadros, ¿no? De cuadros tanto a nivel intelectual como a nivel también de operadores, ¿no? Que van adoptando esta visión, que es lo que a la postre finalmente denominamos neoliberalismo, ¿sí? Y que va extendiendo sus redes de manera muy interesante al grado de colonizar incluso el espacio de los premios Nobel, ¿no? Son premios Nobel de Economía, especialmente estas personas ligadas a esta visión que también se conoce desde el punto de vista económico como la visión ay, no se me olvidó en este momento, ¿no? Pero neoclásica, ¿no? La visión neoclásica de la economía. Y ustedes ven los premios Nobel después de los años 80, ahí está Friedman, ahí está Hayek, y están una serie de otros economistas que se identifican con esa visión neoclásica, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero cómo es que esto sucede? O sea, ¿cómo es posible? Esta es la pregunta que me surge a mí después de navegar, digamos, por esa parte histórica, es cómo es que esto es posible en un mundo que está altamente politizado en los años 60, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que se frene esa ola de emancipación y que se vaya convirtiendo en un conjunto de procesos que no solamente no son rechazados, sino que son adoptados como progresistas, digamos, ¿no? Por parte de la sociedad en su conjunto y son llevados a convertirse en política pública, ¿no? En una propuesta
digamos, de estructuración pública. Yo siempre hago énfasis en que cuando hablamos de neoliberalismo, no hablamos solamente de un movimiento económico, digamos, de una vertiente económica, sino que hablamos de todo un proceso de reestructuración social, ¿no? Si me permiten, cuando nuestras compañeras feministas hablan de un nuevo orden de género, bueno, a mí me parece que mutatis mutandi, aquí lo que ocurre es que se va creando un nuevo orden social, ¿no? Basado en la lógica de mercado, que impacta de manera muy interesante no solamente a los procesos relacionados con la economía, sino de manera especial a los que tienen que ver con el derecho y a los que tienen que ver con la psicología colectiva, ¿no? Eh, ¿Cómo se fue dando eso? Bueno, pues a partir de la estructuración, ¿no?, de una serie de dispositivos que van a ir trabajando en el ámbito jurídico, en el ámbito del mercado y en el ámbito de la psicología colectiva, ¿no?, para ir configurando este nuevo orden en el que todos nos fuimos metiendo. También sí habría que decir aquí que también hay una dimensión ideológica importante, en el que todos nos fuimos metiendo poco a poco y en el cual muchos seguimos todavía, bueno, yo creo que ya no, pero algunos sí, siguen involucrados, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ideológico, jurídico político, si quieren ustedes, ¿no? Todo esto fue animado por una corriente del derecho que surge en Estados Unidos que era conocida como Law and Economics, ¿no? Esta corriente de derecho y economía vinculaba la lógica de mercado con la lógica jurídica, de manera tal que lo que buscaba era que el derecho estuviese al servicio del mercado, ¿no? Es muy interesante cuando uno lee, sobre todo algunos de estos jueces norteamericanos, que ya los nombres se me olvidan, disculpen ustedes que no los tengo aquí anotados, pero en el artículo está eso explicado. Estos jueces, sobre todo norteamericanos, que van planteando una doctrina jurídica para la Suprema Corte de Justicia norteamericana, en donde la razón económica se sobrepone a la razón jurídica, ¿no? Y donde es entonces esta lógica de mercado la que orienta en las decisiones judiciales, siempre bajo la idea de que si el mercado está bien, el resto de la sociedad está bien, ¿no? Si este principio de que si el mercado está bien, el resto de la sociedad está bien, funciona como una especie de principio estructurado de toda esa lógica neoliberal, ¿no? Por lo tanto, si partimos de esa idea, hay que proteger al mercado, ¿no? Fundamentalmente hay que proteger al mercado. Y hay que protegerlo desde las otras dos esferas, desde la del Estado y desde la de la comunidad, ¿no? Yo les decía hace rato que bueno, yo me había estado ocupando mucho de esta relación que se da entre estas tres esferas, y también se puede apreciar cómo en los distintos momentos de la modernidad y dos esferas protegen a la esfera protagónica, ¿no? A, la esfera de la comunidad es protegida por el mercado, pero fundamentalmente por el Estado al principio, entre los siglos XVII y XVIII, ¿no? Por eso también esa es una explicación de cómo es que surgen tanto los derechos humanos. Samuel Moyn dice que no existían en esa época. Bueno, yo tengo ahí mis diferencias porque creo que es el ánimo, ¿no? O el ánima de estos derechos está ahí, y está ahí para proteger a esa figura de ciudadano que está surgiendo, que está amenazado fundamentalmente por un Estado que está adquiriendo mucho poder, ¿no? Y también otras lógicas como la del derecho penal y el derecho laboral, que tienen esa misma finalidad, ¿no? Y luego ocurre lo mismo con el propio Estado, y finalmente en este periodo neoliberal, tanto el Estado como la comunidad funcionan, estas esferas funcionan para la protección del mercado, ¿no?
desde el punto de vista entonces de estos dispositivos jurídico-políticos, la idea es que la racionalidad jurídica tenga como finalidad salvaguardar al mercado. Luego eso se ve cómo es adoptado también por la Corte Mexicana y también por otras cortes en América Latina, ¿no? En donde para preservar la estabilidad, dicen ellos, ¿no? Es importante poner por encima los intereses del mercado, incluso de derechos fundamentales como los de las comunidades originarias, el derecho al agua, el derecho a la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? También eso explica un poco por qué vimos, sobre todo en el periodo de Enrique Peña Nieto, el surgimiento de una serie de reformas que fueron llamadas reformas estructurales, que tienen que ver justamente con estos sectores en los que podemos identificar derechos sociales, ¿no? La reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral, ¿no? Que lo que buscan es facilitar, digamos, que el principio del mercado sea el que rija, ¿no? En estos ámbitos. En el plano laboral, pues vimos surgir figuras como la del outsourcing, por ejemplo, ¿no? Vimos surgir, bueno, un proceso de precarización de los derechos laborales prácticamente hasta su desaparición en el periodo neoliberal, el surgimiento de ese modelo que ahí en el artículo llamo el modelo eh, Uber, ¿no? De mercado, el modelo de negocio que aplica a, a varios ámbitos. Y en fin, otra serie de cambios que se fueron dando parados en esa lógica jurídica, ¿no? Luego, en segundo término, unos dispositivos de mercado, ¿no? Que están estructurantes, que forman parte de la lógica del mercado. Voy a destacar un par nada más ahora, a partir de, digamos, unos principios que se pueden establecer. El principio de que todo lo público es privatizable, ¿no? Pero yo decía hace un rato, no solo puede ser privatizado, sino debe ser privatizado, ¿no? Como un proceso continuo de mediano y largo plazo destinado a ir cancelando lo público, ¿no? Y el otro gran principio es el de la particularización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, ¿no? Esto naturalmente tiene costos y tiene ganancias, pero las ganancias se quedan solamente en un sector minoritario, pero las pérdidas son socializadas, ¿no? Y hay ejemplos muy claros que todas y todos conocemos bien de procesos de esta naturaleza en los que la protección del mercado ha supuesto ganancias para algunos, los procesos por ejemplo, el Fobaproa, ¿no? O estos otros rescates que se dieron, si no me equivoco, en el 2008 con la crisis financiera en los Estados Unidos, que implican ganancias muy importantes para unos sectores, pero la socialización de las pérdidas para la gran mayoría. Y luego, finalmente, una serie de procesos psicológicos que, dado mi formación como psicólogo, a mí son los que más la atención me llaman, ¿no? Que estarían estructurados en esto que Hahn ha denominado psicopolítica. A mí me parece que es muy interesante el análisis que hace Hahn, cómo cambia, ¿no? La correlación del poder desde el poder físico Foucaultiano, ¿no? Ejercido de manera directa sobre las personas, hacia ahora un poder suave, ¿no? Un poder eh, del que las personas no nos damos cuenta que somos víctimas, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que además contribuimos, colaboramos a formar parte, ¿no? Y aquí el papel fundamental pues lo van a jugar todos estos dispositivos que tenemos ahora de creación de imágenes que están ligadas a eso que me gusta llamar la onírica aspiracional, ¿no? Es decir, a estas ensoñaciones de las que somos
objeto, ¿no?, que nosotros mismos producimos bajo la lógica de la aspiración, ¿no? No importa si somos pobres ahora, no importa si nos estamos muriendo de hambre, porque la lógica de la psicopolítica neoliberal lo que propone es que es responsabilidad de cada una y de cada uno de nosotros salir adelante, ¿no? Entonces, tú no te preocupes de los demás, tú no te preocupes si hay o no hay, por ejemplo, una estructura de cuidados, ¿no?, en la sociedad, porque te toca a ti hacerte responsable de tu propio bienestar, de tu propia salud, etcétera, etcétera. Eh, lo más interesante es que todo eso también está atado a una visión de liberalismo, ¿no?, que en algún momento se fue perdiendo y que nos fue creando una serie de ilusiones alrededor de la idea de democracia, ¿no?, alrededor de la idea de libertad, que bueno, pensamos eran las características básicas de esta sociedad, ¿no?, de esa sociedad neoliberal. Eh, y que quizá por esa razón concitaron el consenso, ¿no?, y en las que se diversifica la oferta, ahora ya vistos como mercancía, de estos derechos, ¿no? Entonces tenemos una cadena educativa que parte de las escuelas patito, déjame usar ese término, hasta las universidades carísimas que no por ser caras tienen que ser buenas, pero que esa lógica aspiracional provocaron que entonces hubiera una acción concertada hacia la preservación de sus mecanismos, ¿no? Si vimos cómo en los últimos 30 años, porque es un proceso que dura 30 años, varios de nosotros durante esos 30 años terminamos de nuestras carreras, iniciamos nuestros posgrados, empezamos a trabajar como profesionales. Ustedes que son muy jóvenes, su secundaria quizás o preparatoria transcurrió a lo largo de esos 30 años, pero no nos cuestionábamos nada de lo que estaba pasando, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Sí, cómo el ámbito educativo comenzó a privatizarse en nuestras narices, ¿no? Cómo los presupuestos públicos empezaron a menguar y cómo empezó a construirse la idea de que si lo que querías era una educación de calidad, te tenía que costar, ¿no? Te tenía que costar, ya sea acudiendo a las instituciones privadas que fueron fortalecidas durante todo este periodo, ¿no?, o bien contribuyendo con la institución pública a través de las cuotas, numerosísimas cuotas de inscripciones, ¿no?, de las universidades públicas empezaron a tener que cobrar. De otra manera, simplemente no sobrevivían, ¿no? Entonces hay un traslado de la carga del gasto que debía ser público a, a los bolsillos privados de las familias, ¿no?, de un modo o de otro. Todo eso alimentado, por ejemplo, por toda una serie de conceptos que provienen precisamente del campo del mercado, como el de calidad, convierte en universidades importantes, ¿no? No importa tanto lo que uno estudia ahí, sino el título de dónde soy egresado. Lo mismo pasa en el sector salud, en donde esa cadena empieza en los consultorios del doctor Simi, ¿no?, en donde se puede acceder a una consulta por 50 pesos al hábito de la farmacia y termina en los grandes hospitales en donde se cobran fortunas. Todo eso pasando por esta lógica uberiana que yo decía, en la que resulta que los hospitales pertenecen a empresarios que probablemente jamás tuvieron nada que ver con la medicina, ¿no? Las clínicas dentales pertenecen a empresarios que tampoco son odontólogos, en fin, lo cual implica un proceso de precarización de las profesiones. Nos volvemos, los profesionistas otrora llamados liberales, en empleados, ¿no? O sea, el destino parece ser empleados o ser autoempleados, bajo esa lógica de que nosotros ponemos todo, ¿no?, para nuestro bienestar, o ser empleados de alguien, un empresario que es el que nos alquila el consultorio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en mi opinión, aunque hemos ahora transitado hacia otro momento,
varios de estos procesos siguen estando presentes, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado quizás es que, bueno, sí hubo un agotamiento, sobre todo en el terreno jurídico y político, ¿no? De estos dispositivos que funcionaron muy bien desde el ámbito jurídico político para la racionalidad neoliberal, ¿no? Y cuando hablo de ese agotamiento, me refiero a una especie de darse cuenta, ¿no? Que sí, que ocurre ahí, en ese sector en específico, eh, de que ya estos dispositivos jurídicos políticos no eran suficientes para justificar los grados de depredación que estaban ocurriendo en estos ámbitos laborales, en el plano de la educación, en el plano de la salud, ¿no? Luego vino la pandemia exacerbó todo eso. Me parece que la pandemia fue un amplificador muy interesante que permitió que en muchos de estos ámbitos nos diéramos cuenta de que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Y hay, pues sí, una especie, hay como una especie de recule, ¿no? Y empiezan a plantearse otras interpretaciones, ¿no? Sobre cómo hacer la educación. Ahora que me dedico más al tema de educación superior, pues me he decantado más hacia lo que pasa en este ámbito de la educación superior, y lo que vemos que sí hay una respuesta desde la UNESCO, una respuesta interesante hacia la necesidad de reorientar la política educativa de los países que pertenecen a la UNESCO, digamos, para tratar de paliar los efectos que tuvo esa política neoliberal, ¿no? Pero bueno, justamente en el contexto de ese desencanto es que emergen ahora los populismos, ¿no? Que me parece muestran la peor consecuencia, ¿no? Que tuvimos. No tuvimos una salida digna de ese proceso neoliberal hacia una eh, eh, sociedad de derechos, ¿no? Que probablemente habría sido lo deseable, es decir, una respuesta en la que nuevamente este proceso de desigualación termina con un nuevo proceso de igualación basado en los derechos, ¿no? Eso no lo hemos visto, por lo menos hasta ahora. Hay que pensar que estos procesos duran muchos años, no son de un día para otro. Pero lo que sí estamos viendo es una radicalización, ¿no? Que hoy pone en duda, en entredicho, conceptos tales como el de democracia. O sea, hoy hay que preguntarnos seriamente de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Hay que preguntarnos seriamente si estas cosas que considerábamos valores de nuestras sociedades antes de que aparecieran los populismos, como la participación social, como la sociedad civil, como, en fin, efectivamente es hacia donde quisiéramos regresar, ¿no? Hasta donde todos estos procesos fueron parte, ¿no? De el propio proceso de neoliberalización de la propia sociedad, ¿no? Ahí en el artículo, si no me recuerdo mal, incursiona un poquito en una crítica hacia las organizaciones de la sociedad civil, que me parece que es relevante porque de pronto pensamos que esa es la salida, ¿no? Y bueno, no necesariamente, porque la sociedad civil también fue cooptada por el mercado y también jugó su parte en todo ese proceso de neoliberalización, ¿no? Entonces, concluyo. eh, la idea es un poco llamar la atención hacia cómo este proceso ha impactado en el terreno de los derechos, hacia la necesidad de hacer una reflexión seria sobre qué esperamos realmente de los derechos humanos, ¿no? Qué contenidos, qué expectativas son las que se pueden generar sobre los derechos, si tenemos que seguir recargados en la visión liberal de los derechos humanos, o si tendríamos que avanzar hacia una visión pues de otra naturaleza, no sé cuál en este momento,
Tengo claro que lo que hagamos tiene que empezar por el lado de los derechos sociales. Tengo claro que lo que hagamos tiene que recuperar la idea de comunidad. Tengo claro que lo que hagamos tiene que, digamos, basarse en la lógica de lo público, tiene que ponerle límites en la lógica de lo privado. No tengo claro cómo hacer eso, ¿no? Así que bueno, aquí lo dejo para la reflexión y para los comentarios que ustedes tengan a bien hacer este trabajo. Muchísimas gracias. Luis, muchísimas gracias por tan rica exposición y yo te agradezco particularmente que hayas tomado la invitación así a bote pronto, no te lo agradecí debidamente al principio, y también que nos hayas hecho vuelto a leer el artículo. Bueno, yo lo tenía presente por mi participación en aquel libro junto con Mario. Y ahora que regresé al artículo, bueno, tuve la impresión de que había muchas cosas que yo hubiera querido que ya fueran un poco distintas a estas alturas y que no lo son, ¿no? No solo no lo son, sino que incluso hay como muchos nuevos problemas que quizá no vislumbrábamos con toda claridad en ese entonces. Claro, la cuestión de la uberización que tú dices ya estaba ahí sobre la mesa, pero bueno, creo que en los últimos años lo hemos visto como, a pesar de los esfuerzos de sindicalizar y de los esfuerzos de organizar como ciertas luchas alrededor de la uberización y de la precarización, hemos visto como pocos éxitos en general. Y bueno, yo agradezco volver al artículo. Creo que hay dos cosas que no reparé en aquel entonces y que ahora reparo y comparto con los colegas, con las colegas, como a modo de reflexión y para ir como pensando. Y bueno, una es que tu artículo termina de forma muy dramática como diciendo esto bueno, en una sociedad así, después de todo el recorrido por la sociedad neoliberal, después de todo esto, pues no podemos esperar una sociedad sin derechos. Yo creo que yo no reparé en aquel entonces, cuando publicamos el libro, en el dramatismo de ese final o el pesimismo de ese final, como se quiera ver. Y pues un poco lo que me pregunto contigo, un poco siguiendo tus últimas líneas de reflexión, es si lo que nos planteas es que hay un péndulo de igualación, desigualación, igualación, desigualación, y bueno, yo lo leo como una especie de proceso dialéctico o de luchas de reconocimiento, como se quiera, luchas por el reconocimiento, no de reconocimiento. Entonces, un poco lo que me pregunto ahora cuando mencionas lo de los populismos es, ¿salimos ya de ese proceso dialéctico de péndulo y estamos en otro momento en el que ese péndulo ya no juega más? Es decir, los procesos de igualación, desigualación dejaron de jugar y ahora lo que está jugando para definir nuestra subjetividad, nuestros procesos económicos, nuestros procesos políticos, es ya otra cosa. Digo, me lo pregunto, o sea, no anoto una respuesta, un poco lo pongo ahí de forma provocadora. Y otra cosa en la que reparé ahora más en tu texto, que sí la había reparado en aquel entonces y la hemos platicado Mario y yo muchas veces, es la cuestión de la relación teoría-práctica. O sea, parecía la cuestión de la teoría práctica, si vemos un poquito siglo XIX, siglo XX, parecería una cuestión exclusivamente de izquierdas o exclusivamente de movimientos emancipadores. No sé si exclusivamente, pero las izquierdas militantes y las izquierdas académicas y las izquierdas en todas sus dimensiones tenían como más o menos claro la máxima kantiana de si la práctica falla es porque hace falta más teoría. Y
De pronto, creo que parece que algo de lo que nos olvidamos es que las derechas también tenían claro eso y también tenían sus congresos y también construían teorías. Es decir, me parece muy valioso como recuperar, repensar, volver a la idea de que el neoliberalismo no surgió solamente por no sé, una especie de capricho egoísta político o de voluntad, todopoderosa, sino que tuvo un proceso de construcción y que gracias a que tuvo ese proceso de construcción, nos es difícil salir de ese lugar. Es decir, hay un andamiaje teórico que devino en práctica. Y mi pregunta ahí también la podemos tomar o no para reflexionar. Veo que Gabriel tiene la mano levantada y ahora mismo le doy la palabra. Es si, si ¿cómo decirlo? Sí, hemos hecho un poco como qué han hecho las izquierdas, qué han hecho los movimientos emancipadores. Hemos hecho la suficiente teoría para impactar en la práctica o como dónde estamos colocados hoy en día. Bueno, te agradezco otra vez mucho, Luis, y Gabriel. Por favor, adelante. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias también por las reflexiones. Saludos, colegas. Saludos, Luis. Gracias también por la plática y por aceptarla así, ¿no? Como te invitaron. Pero pues qué gusto poderte escuchar. Yo quisiera como que me generaste algunas reflexiones que quería comentar, ¿no? Por la plática. Y bueno, yo también quería como empezar, yo tampoco tengo muy claro, ¿no? Cómo generar una igualdad, ¿no? Y más en este periodo, y es un poco de lo que quiero hablar un poco. O sea, entiendo esta idea también como del péndulo, ¿no? Me gustó también como lo explica Octavio de igualdad, desigualdad. Pero a mí también me gusta considerar, y bueno, yo también olvido algunos nombres, ahorita como te pasó, no me acuerdo quién dijo esta frase, estaba pensándolo, pero esta frase que dice, si hay una guerra entre los ricos y los pobres, ¿no? Y los ricos la van ganando, ¿no? Esa es la frase que dijo un rico, un millonario, no me acuerdo quién, un millonario estadounidense, ¿no? Fernández Noroña. ¿Qué? No escuché. Fernández Noroña. Ah, no. Bueno, pero pudo haber sido, ¿no? También ahorita que puede estar citado, ¿no? Pero es una frase que sí me gusta porque también yo creo que pues más bien, o sea, antes también todo era de un rey, ¿no? Antes era de los reyes, ahora pues de quién es todo, ¿no? Habría que preguntar, tal vez hubo un péndulo, pero ahora hay cosas como que también me llaman la atención, que son las que quería comentar que, por ejemplo, hasta en la vida privada, ya en las redes sociales, parecería que es privado de alguien más, o sea, que es información que más bien tiene acceso a alguien más y a capitalizarlo a alguien más. O también están pasando otro tipo como de entradas de estos mismos organismos que son los que buscan que esto no pase o de regular que esto no pase, como el Banco Mundial o la ONU, que pues también son financiadas en gran medida y no diría pues totalmente controladas, pero pues sí, sí bastante reguladas, ¿no? Por su financiación. Entonces, pues también empujan préstamos por medio de hacer una economía que sea más fácil para establecer empresas de afuera, o sea, van empujando, ¿no? Y la propia ONU pues va con políticas que pues también pareciera que van con ese fin, ¿no? Entonces, bueno, son reflexiones que quería como hacer, si en verdad el péndulo jala o siempre van ganando la guerra, y ya por último, nada más quería como pensar en cuanto a lo que decías, ¿qué opinas también de esto que está pasando ahora? También lo que decías de la precarización de ser licenciado, lo que sea, pero ahora con la IA, ¿no? Porque ahora también muchas de estas mentes también van a estar controladas más por todavía la privatización, ¿no? Entonces, bueno, yo hay veces que digo, sí parece que hay un péndulo, pero más bien yo diría que es como más bien como una espiral hacia el hundimiento, ¿no? Cada vez es más controlado, pero quién sabe cómo, pero cada vez es mejor, más controlado, más perspicaz y pues tal vez viviendo en una fantasía de que hay en verdad una lucha de derechos y muchas veces quizás, ¿no? Ya ahí sí, hasta nuestra misma perspectiva de lucha de derechos, lo que mismo significa ser revolucionario hoy en día, hasta el joven revoltoso hoy en día quizá sea una ideología ya un poco controlada, ¿no? Pero bueno, eso ya sería ya
ir un poco más allá, pero son las reflexiones que me deja este péndulo de la igualdad y la desigualdad, ¿no? El péndulo. Perdón que estaba comiéndome aquí mi sándwich enfrente de ustedes, pero ya tenía hambre. Aprovecho. Gracias. Bueno, a ver, es interesante lo que plantean. Eh, Coincido contigo, empiezo con Gabriel, coincido contigo, Gabriel, en que más que un movimiento lineal, podríamos pensar en una especie de espiral, ¿no? Lo que sí creo y sigo sosteniendo es que existen estos periodos de igualación y desigualación, porque eso está motivado precisamente por el hecho de que finalmente, por lo menos desde la Edad Media, y supongo que desde antes, no me atrevo a ser categórico en eso, pero hay una disputa por los recursos, ¿no? Hay una disputa por los recursos y además hay una serie de otros elementos ahí que juegan para que esa disputa por los recursos no sea una disputa racional, ¿no? Sino que está atravesada y ya en el periodo del capitalismo está muy claro, también por una lógica de acumulación, por una lógica de extracción y por una lógica de despojo, ¿no? Eso me parece muy claro. Y naturalmente, mientras se produzca desigualdad y haya quien sea consciente de la desigualdad, pues me parece habrá también que esperar que haya movimientos que tiendan hacia la igualdad. Y eso creo que pasa fundamentalmente en el plano de la disputa por los recursos, pero no solo, ¿no? Sino en todas las relaciones, en todas las asimetrías que se presentan en las relaciones sociales. Lo hemos visto en la lucha, por ejemplo, de las mujeres, donde ha habido, ahí no sé si ha habido un péndulo o no, pero a la dominación masculina le ha seguido un proceso muy importante de emancipación femenina, ¿no? Lo hemos visto con las poblaciones originarias, donde hay un ánimo de respuesta, ¿no? Frente a la dominación occidental. En fin, pues creo que ahora que vayan ganando los ricos, pues sí, me parece que efectivamente en este periodo eso sí está ocurriendo, ¿no? Ahora, decía Octavio que se me fue el avión, es que me distraje, perdónenme, que estoy aquí en un Garat y hay mucho ruido y muchas cosas que están pasando a mi alrededor. Pero, ay, se me fue el avión, caramba. Ibas diciendo que iban ganando los ricos, que decías un poco que estabas de acuerdo con esa reflexión. Sí, creo que sí. Ah, ya, porque, y creo que esto es muy importante que decía Octavio, porque a diferencia de lo que vemos en los movimientos de izquierda, ¿no? Creo que la virtud, entre comillas, de las derechas es que piensan, digamos, programáticamente, si me lo permiten, ¿no? O sea, en esta estrategia de construcción de la racionalidad neoliberal, se puede seguir un programa, ¿no? Hay, digamos, una intencionalidad y no hay prisa tampoco, ¿eh? O sea, ellos, ese es un proceso que empieza en el siglo XVII, ¿no? Es un proceso que tiene que ver con, pues esto, la apropiación de los recursos por parte de un sector del mundo que se siente dueño del mundo y que siente que puede disponer de sus recursos a pesar de los demás. Y donde los demás, en todo caso, las y los demás están para servirlos, ¿no? Y lo vemos expresado de distintas maneras, pero desde entonces y hasta la fecha. Y cuando ha habido estos movimientos emancipatorios, es como si se presentaran distorsiones en el proyecto, ¿no? Que desde el siglo XVII se viene construyendo. Pues esas distorsiones de pronto funcionan, o sea, hay momentos en los que los pobres ganan, ¿no? Pero por razones que tampoco he analizado, que tienen que ver con un montón de la corrupción, con, en fin, una serie de procesos que se van dando, terminan
contaminándose, si se me permite el uso de esta expresión, y abriendo la oportunidad para que nuevamente los procesos de desigualación aparezcan, ¿no? Eso además de todo el planteamiento ideológico que se da alrededor de la libertad. Dije algo sobre la propiedad durante la exposición, pero también habría que decir algo sobre la libertad, ¿no? Porque también la libertad, la idea de libertad queda pervertida en todo este proceso desde John Locke, que es el responsable de ambas cosas, de esta tergiversación de propiedad y de libertad, porque por libertad comienza a entenderse libertad de mercado, ¿no? La libertad de mercado. Y entonces resulta ahora que hay que proteger la libertad de que las empresas vendan lo que quieran vender, ¿no? Hay que proteger la libertad de que las personas compren lo que quieran comprar, etcétera. Entonces hay una tergiversación también, digamos, esta dimensión patrimonial del derecho a la libertad queda ahí también atravesada. Pero ¿qué es lo que vemos detrás de eso? Que hay un programa, es decir, que sí hay una intencionalidad de ir generando las condiciones sociales e ideológicas que permiten estructurar un modelo que finalmente aterriza, ¿no?, en práctica. Es un modelo teórico que se va desarrollando durante décadas, pero que termina en práctica y que termina de manera exitosa en práctica. ¿Qué me parece que pasó con el neoliberalismo? Que efectivamente se excedió, ¿no? O sea, hay un punto en el que los niveles de precarización fueron tales que se volvió insostenible. No lo dije y no recuerdo si lo dije en el artículo, si lo digo en el artículo, pero este dramatismo del que hablaba Octavio se debe a la intuición, ¿no?, que todo ese proceso en ese momento me generaba sobre lo que llamé la tendencia al precaricidio, ¿no? Es decir, una tendencia que implica primero la precarización de grandes sectores de la población como precarización económica, pero también como precarización moral, también como precarización social, como precarización cultural, ¿no?, que va generando grandes grupos de precarios que, usando la tesis de Mende, ¿no?, este autor africano, estarían destinados a morir, ¿no? Probablemente no de manera directa o en algunos casos de manera directa, pero en muchos otros casos a dejar que se mueran, ¿no? Si no matarlos, sino a dejar que se mueran. Creo que eso es algo que cambió también con el arribo de los populismos, porque la materia de la que se nutre el populismo es precisamente la de los precarios, ¿no? Es decir, este nuevo movimiento de igualación que probablemente está ocurriendo, no lo sé, hay que analizarlo, ponerle como la lupa encima, ¿no? Pero los populismos también son una vuelta a la igualación, ¿no? Digamos, ahora desde otra perspectiva, quizás, ¿no? Pero es una recuperación de todos esos sectores que se quedaron fuera del proyecto neoliberal y que se convirtieron en víctimas del proyecto neoliberal, se convirtieron en víctimas de la democracia, de la libertad, de los derechos sexuales y reproductivos, de las diversidades, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa gran cantidad de personas que fueron víctimas de esos procesos de precarización y que ahora, digamos, dividen a las sociedades efectivamente en dos, ¿no? El pueblo bueno, el pueblo sabio y los conservadores, para usar las ideas que en nuestro país se usan, pero que además están situadas en prácticamente todos los lugares en donde los populismos han arribado, ¿no? Y hay que ver que hay un proceso también de crítica muy fuerte hacia las instituciones de este momento asociado con la democracia y con la libertad, ¿no? O sea, no es casual que en Hungría, en Italia menos, quizás se ve menos, porque pero en Hungría sí,
en Estados Unidos, con nosotros acá en México, a pesar de tener, digamos, orientaciones distintas del populismo, es como si hubiera un método, ¿no? Destruir el poder judicial, destruir los medios de comunicación, destruir las universidades. Esto es muy interesante porque eso se ve en todos estos países en donde se han dado estos que ahora se han llamado tendencias liberales, ¿no? No sé por qué les llaman así, seguro hay una explicación, pero es sistemático, ¿no? Reformular la justicia para hacerla una justicia popular, ¿no? Las universidades, porque en las universidades es donde se disemina la ideología de género, pero sobre todo porque las universidades son los espacios que crean las élites, ¿no? Hay un libro muy bueno que pues, sea recomendar, es de quien es asesor de fans. Ahorita se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre del libro y también del autor, pero se los hago llegar a través de Mario. Pero es muy interesante porque a mí me parece que si queremos entender hacia dónde vamos y qué está pasando hoy, hay que leer a los de la derecha. A los de la derecha de verdad, ¿no? Es decir, a estas personas que están trabajando por construir un nuevo modelo de sociedad que recupera la idea de la familia, ¿no? Que recupera la centralidad de la religión como estructurante en la vida social, que recuperan la idea de la propiedad privada, que recuperan la idea de que es justificado la estratificación social, ¿no? Y que están detrás de los líderes, ¿no? De Trump, de Urbán, de todos estos líderes que están sobre todo en los populismos de derechas. Que ahí están los argumentos, ¿no? Que se usan desde la izquierda y desde la derecha para entender por qué este ánimo de destrucción, ¿sí? O de resignificación, ¿sí? Para no ser tan dramáticos, de las instituciones que tuvimos en el periodo neoliberal, o en estos periodos liberales, si quieren, o de libertades, ¿no? Que yo los pongo siempre entre paréntesis, ¿no? O sea, sí hay un mea culpa que tenemos que hacernos. Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos sobre cómo contribuimos nosotros a construir esas sociedades que finalmente fueron las que generaron las semillas en las que germinan hoy los populismos, ¿no? Me imagino que hay mucho por reflexionar sobre eso, pero yo me da mucha pena, pero me tengo que ir. Entonces, pues no sé si despedirme así abruptamente, o después me invitan a continuar el diálogo, o después, no sé, algo, ¿no? Que podamos hacer después. Un Pero abrazo, Luis. ya me tengo que ir. O te alcanzamos en el café donde estás. No, porque ya me voy de aquí. Ya comí, ya me fui. Ya comí, ya me fui. Qué Ok. gusto verles, aunque sea aquí en la pantalla. No, espero que nos podamos ver pronto. Claro Muy que bien. sí. No, Luis, te agradecemos mucho Muchas gracias. tu tiempo y todo. La próxima te invitamos con más, Con más calma. con más Con calma, más lo calma. prometemos. Vente con más calma. Exacto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Que estés muy Bueno, bien, Luis. Buena tarde. Nos muchas vemos. gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos Gracias. por habernos acompañado. Nos vemos el 18, ahora sí con más tiempito y bueno, seguimos las reflexiones. Va.